Pachita, la cirujana del más allá. En el corazón de la Ciudad de México, entre calles donde el ruido nunca se detiene, existió una mujer envuelta en misterio, fe y terror. Su nombre era Bárbara Guerrero, pero todos la conocieron como Pachita. Para algunos fue una santa milagrosa, para otros, una hechicera peligrosa que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. Y aunque han pasado décadas desde su última operación, aún hay quienes aseguran que su espíritu sigue trabajando, con bisturí en mano, en alguna habitación oscura del más allá. Pachita nació en Chihuahua, en 1900, o eso cuentan los registros que aún se conservan. Su infancia fue tan misteriosa como su vida adulta. Hay quienes afirman que desde niña escuchaba voces, que veía sombras que los demás no podían ver. Otros dicen que nació con el don y que su madre, también curandera, la preparó desde pequeña para servir a fuerzas que no pertenecían del todo a este mundo. La familia se trasladó a la Ciudad de México cuando Bárbara era joven. Allí, en la soledad de los barrios populares, comenzó a ganarse una reputación. La gente acudía a ella para sanar males que la medicina no podía curar, dolores sin causa, enfermedades terminales y, sobre todo, la desesperanza. Los vecinos hablaban de luces que se encendían solas en su casa, de cantos en lenguas extrañas y de un olor metálico, como a sangre, que salía por las ventanas durante la noche. Pero nadie se atrevía a denunciarla, porque decían, Pachita ayudaba. Y quienes se atrevían a dudar de ella, enfermaban de maneras inexplicables. Pachita no se consideraba una simple curandera. Ella decía ser la reencarnación de Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Aseguraba que el espíritu del emperador la poseía durante sus operaciones, y que él, no ella, guiaba su mano mientras cortaba la carne de sus pacientes. Sus seguidores lo creían. Y cuando uno presenciaba una de sus sesiones, era difícil no sentir miedo o fe. En una habitación apenas iluminada por velas, Pachita pedía silencio. Tomaba un cuchillo de cocina, común, oxidado, y comenzaba a invocar a su espíritu guía. Su voz cambiaba, su acento se endurecía, y cuando decía, «Ya llegó Cuauhtémoc», todos sabían que algo imposible estaba por ocurrir. Dicen que podía extraer tumores con las manos, trasplantar órganos invisibles o reconstruir cuerpos sin una sola sutura médica. Los pacientes gritaban, pero pocos sangraban. Y cuando el trance terminaba, Pachita, agotada, empapada en sudor, apenas recordaba lo que había hecho. Para algunos aquello era brujería, para otros, un milagro prehispánico. Pero todos coincidían en algo. Nadie que entrara a su cuarto salía igual. La habitación donde operaba Pachita parecía más un altar que un consultorio. En el centro, una mesa de madera desgastada. A su alrededor, santos católicos, figuras aztecas, veladoras y frascos con líquidos turbios. Un olor a copal y sangre llenaba el aire. Los testigos hablaban de cirugías a corazón abierto, realizadas sin anestesia, sin equipo médico. El bisturí era un simple cuchillo de cocina. Las suturas, inexistentes. Y sin embargo, los enfermos decían sentirse aliviados después. Algunos incluso afirmaban haber recibido órganos nuevos que ella materializaba desde otra dimensión. Uno de los casos más comentados fue el de un hombre con un pulmón dañado. Pachita, en trance, introdujo la mano en su pecho, extrajo algo oscuro y colocó, según los presentes, un nuevo pulmón que apareció de la nada. El hombre se recuperó en días. Ninguna explicación médica fue suficiente, y a partir de entonces las multitudes comenzaron a formarse afuera de su casa, buscando el milagro o el misterio. En la década de los 70, su fama llegó hasta las universidades. El reconocido neuropsiquiatra Jacobo Grinberg Silverbaum, fascinado por los fenómenos de la conciencia, decidió estudiar sus operaciones. Grinberg afirmaba que Pachita no era una farsante,
sino una médium capaz de manipular lo que él llamaba el campo neuronal holográfico, una especie de energía universal. Durante meses, el científico la observó operar, tomó notas, grabó sesiones y salió de allí convencido de que algo más allá de la ciencia actuaba en aquella habitación. En sus libros, Greenberg describió cómo los objetos parecían desmaterializarse, cómo los órganos parecían aparecer de la nada, y cómo Pachita entraba en estados alterados que no podían explicarse ni por hipnosis ni por locura. Pero la historia tomó un giro oscuro. Poco después de la muerte de Pachita en 1979, Greenberg desapareció misteriosamente. Nunca se encontró su cuerpo. Algunos aseguran que fue secuestrado por el gobierno, otros que cruzó un umbral que él mismo había descubierto. Y hay quienes susurran que fue Cuauhtémoc quien vino por él para terminar la obra. Muchos de los que conocieron a Pachita contaron historias inquietantes. Una mujer aseguraba que, después de su cirugía espiritual, comenzó a escuchar una voz masculina hablándole en sueños, dándole órdenes en náhuatl. Un hombre afirmó que su cuerpo sanó, pero que cada noche sentía una presión en el pecho, como si algo dentro de él siguiera vivo, latiendo con un ritmo distinto al suyo. Incluso su hijo adoptivo, Enrique, relató que su madre podía mover objetos sin tocarlos y que durante sus trances el aire se volvía denso, casi sólido, como si el tiempo mismo se detuviera. Algunos testigos juraban haber visto sombras humanas moverse por las paredes, rostros formarse en el humo del copal, o manos fantasmales aparecer brevemente durante las operaciones. Aún los más escépticos salían temblando. Había algo en aquella casa, algo que desafiaba toda razón. Pachita envejeció sin perder su energía. Seguía recibiendo pacientes, pero cada vez pasaba más tiempo en silencio, mirando al vacío. Decía que Cuauhtémoc estaba cansado, que pronto se iría, y con él, su poder. Una noche de 1979, la casa se llenó de un olor insoportable a incienso y carne. Los vecinos escucharon un canto extraño, un murmullo que parecía salir de varias gargantas a la vez. Nadie se atrevió a entrar. A la mañana siguiente, encontraron a Pachita sin vida, sobre su mesa, rodeada de velas consumidas. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo, como si observaran algo más allá de las paredes. Pero lo más inquietante fue que, según los pocos que la velaron, su cuerpo no se corrompía. Durante días, se mantuvo intacto, como si aún respirara. Alguien dijo haberla visto mover los dedos, y desde entonces, algunos aseguran que su espíritu sigue presente, continuando su labor en un plano invisible. Décadas después, su leyenda no ha desaparecido. Curanderos modernos aseguran recibir su guía en sueños. Personas desesperadas por curarse dicen haber sentido su presencia. Una sombra femenina que coloca una mano tibia sobre su pecho y les susurra: «No temas, ya llegó Cuauhtémoc». Hay quienes visitan su antigua casa, ahora vacía, y sienten una opresión en el aire, un zumbido que se intensifica cuanto más tiempo se permanece ahí. Velas que se apagan solas, olor a sangre fresca donde no debería haber nada, y cuchillos que aparecen fuera de lugar, brillando bajo la luz tenue. En foros y grabaciones caseras, se escuchan voces distorsionadas diciendo su nombre. Y algunos investigadores paranormales afirman que, al reproducir las cintas de sus sesiones, se pueden oír latidos, como si el corazón de Cuauhtémoc siguiera palpitando dentro de la cinta magnética. Pachita es, quizá, uno de los mayores enigmas del México sobrenatural. Una figura que mezcla fe ancestral, poder espiritual y terror puro. Para algunos, una santa olvidada. Para otros, una mujer que cruzó límites que ningún ser humano debería cruzar. ¿Fue una farsante, una médium real, o un puente entre mundos que nunca debieron tocarse? Cada quien tiene su versión, pero los relatos coinciden en un punto escalofriante. Pachita no operaba con bisturís, sino con voluntad. Y esa voluntad, según muchos, aún sigue buscando cuerpos donde manifestarse.
Se dice que antes de morir, Pachita dejó a un pequeño grupo de discípulos, gente que la ayudaba en sus ceremonias y que juró continuar con sus métodos secretos. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fundaron templos espirituales que hasta hoy practican cirugías energéticas bajo su nombre. Afirman que el espíritu de Cuauhtémoc se presenta cada vez que encienden las velas correctas y que si se invoca mal, el resultado puede ser fatal. Testigos de esas nuevas sesiones describen fenómenos inquietantes, luces que se apagan, cuerpos que convulsionan, sombras que se arrastran por el suelo, un olor a cobre, a sangre, y en ocasiones, el sonido de un cuchillo cayendo sobre el piso, sin que nadie lo haya tocado. A más de 40 años de su muerte, el nombre de Pachita sigue pronunciándose con respeto y temor. Su figura es recordada en programas de misterio, libros de ocultismo y testimonios grabados por quienes aseguran haberla visto después de muerta. Una enfermera jubilada contó que una noche, mientras trabajaba sola en un hospital, vio entrar a una mujer de cabello canoso, con un cuchillo en la mano. Pensó que era una paciente confundida, pero cuando se acercó, la mujer levantó el rostro. Sus ojos eran negros, profundos, y una voz masculina salió de su boca diciendo: «Cuauhtémoc ha vuelto». Al parpadear, la figura desapareció, y en la cama contigua, un paciente terminal había comenzado a respirar nuevamente. El poder de la mente humana sigue siendo un misterio. Quizás Pachita encontró un camino oculto entre la materia y el espíritu, uno que los científicos aún no pueden comprender. O quizá fue simplemente una mujer que, movida por la fe, hizo creer a otros en lo imposible. Pero hay algo en su historia que aún eriza la piel, la sensación de que, cuando uno pronuncia su nombre con demasiada fe, algo en la oscuridad parece escuchar, algo que todavía busca un cuerpo donde seguir operando. Y si alguna noche, mientras duermes, sientes una mano tibia sobre el pecho y una voz que te susurra en el oído: «Ya llegó Cuauhtémoc»,